El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, hemos hablado que en el Antiguo Testamento había ciertas leyes que se cumplieron con Cristo Jesús, leyes que eran duras en el Antiguo Testamento, como las limitaciones, por ejemplo, de poder comer ciertos animales. Luego viene Jesús y establece el nuevo pacto, y por medio del nuevo pacto hay algunas cosas que se eliminan. De tal forma que donde hubo limitaciones, por ejemplo, en comer ciertos alimentos, en el Nuevo Testamento dice Pablo que podemos comer de todo lo que se vende en el mercado, con excepción de aquello que ha sido ahogado o que ha sido estrangulado y que comamos sangre. Este es un ejemplo al contrario. Esta es una ley que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés la promulgó, era una ley bastante permisiva, sorprendentemente permisiva, que luego cuando viene Jesús y Jesús se le pregunta sobre de ello, Jesús viene y la reforma, la ajusta y la limita, de tal forma que la ley del divorcio en el Nuevo Testamento es más reducida y menos permisiva que en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a ver precisamente por qué. ¿Por qué es que esta ley Jesús la cambió? O no la cambió, sino la limitó o expresó más su voluntad o explicó cuál era la voluntad de Dios. Ahora, es importante que nos demos cuenta que cuando Moisés trajo esta ley hace casi 3,000 años al pueblo de Israel, la sociedad israelita estaba en un contexto particular, estaban entrando a una tierra en donde había toda una serie de prácticas en la región, que aunque a nosotros nos puede parecer el divorcio de la ley mosaica más permisiva que la de Jesús, realmente estaba siendo más limitativa para los judíos en términos de lo que era la práctica común. Entonces, por ejemplo, en ese contexto, en el contexto antiguo, aunque no hay una ley específica que dice que tú puedes o debes tener varias mujeres, sabemos que se permitía la poligamia, que el Señor permitió la poligamia. Y había un sentido, ¿verdad? Una sociedad en donde la figura masculina, la figura patriarcal era muy significativa. Las mujeres dependían al 100% de que fueran cubiertas o fueran sostenidas por un hombre. Entonces no había como el caso de hoy, donde las mujeres pueden trabajar y pueden suplirse a sí mismas. Y hay guarderías y hay toda una serie de apoyos. En ese entonces no, una mujer que se quedaba viuda, si no tenía hijos, esa mujer se moría de hambre en la calle. Entonces había toda una serie de reglas y de leyes que permitían que esas mujeres volvieran a casarse con un hombre, aunque ese hombre ya tuviera una esposa, de tal forma que pudieran ser cubiertas. Entonces hay toda una serie en lo que es el contexto regional, el contexto histórico, de donde venían, y el divorcio tiene ciertos elementos de eso también. Pero sí quiero que veamos esto. En el Antiguo Testamento, hace 3,000 años, había divorcio. Hace 2,000 años, cuando Jesús caminó sobre esta tierra, había divorcio. Y hoy hay divorcio también. Y nos debe a nosotros sorprender un poquito de por qué es que hay el divorcio. ¿Y por qué es que es algo tan común? Y era tan común hace 3,000 años y era tan común hace 2,000 años y sigue siendo tan común el día de hoy. Necesitamos entender cuál es el propósito de Dios. Necesitamos entender qué es lo que el Señor enseña para que luego tengamos ese discernimiento bíblico en nuestros propios motivos y sepamos cómo responder a los retos matrimoniales de una manera correcta. Habiendo dicho esto,
Sí quiero nomás pedirles a aquellas personas que están aquí, que de alguna forma u otra, por una razón u otra, se han divorciado, que tengan esperanza en el Señor. Que no sientan, no quiero que ninguno de ustedes se sienta que de alguna forma la ley los condena o Cristo los condena. Quiero que se concentren y se enfoquen en qué está diciendo Jesús. Y luego que ustedes busquen la gracia necesaria para sus vidas. O que por la gracia de Dios sus matrimonios se han sostenido correctamente. También es muy importante que escuchen, este es un tema para todos, hasta para los solteros. Vamos a ver que tiene una aplicación para todos, para los casados, para los solteros y para aquellas personas que han participado de un divorcio. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar en Deuteronomio 24, versículo 1. Y al leer este pasaje nos vamos a preguntar por qué Moisés permitió el divorcio. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leí este pasaje me sorprendió. Yo no sé ustedes, pero a mí me sorprendió la manera como Moisés habla como dando de hecho el divorcio. Y básicamente lo que está haciendo Moisés es poner ciertas limitaciones sobre las personas divorciadas, cómo se podían volver a casar de nuevo, o de qué forma, o con quiénes sí, con quiénes no. Hay una limitación, por ejemplo, en el libro de la ley que dice que una mujer no se puede casar 3 veces o más de 3 veces. Esta ley permite el divorcio, como les digo, casi lo da por hecho, que un marido podía divorciarse de su mujer y aparentemente simple y sencillamente porque ya no le era agradable. Pero no es así. No es así. Dios establece ordenanzas que tenían la intención de mantener la pureza del pueblo. Lo estuvimos viendo hace un par de semanas. O sea, Dios dice, no hagas esto para que no seas inmundo, tú estás consagrado al Señor y debes vivir de una manera santa. Y aquí también dice, al final, ¿verdad? Que esto es abominación al Señor, que no traigas pecado a la tierra que el Señor les ha dado. Entonces aquí en el fondo sigue habiendo una intención del Señor de mantener a su pueblo puro, de mantenerlo santo. Entonces, la ley decía, o donde no está así explícito, sino implícito, es que los hombres les era permitido divorciarse a sus mujeres. Dice, si encuentra algo reprochable en ella. O su Biblia, versión Reina Valera, puede decir algo indecente. Puesto que había tal énfasis en la pureza del pueblo, los maridos tenían una opción de que si había algo reprochable, impuro, indecente en la mujer, un marido podía divorciarse de su mujer y de esa manera mantener esa pureza, esa consagración que el Señor había llamado a su pueblo que mantuviera. Ahora, no está hablando de adulterio.
No está hablando de adulterio ni de inmoralidad. ¿Saben por qué? Porque hay otras leyes en el Deuteronomio. En otra ley donde dice si a una mujer o a un hombre se les encuentra en un caso, se les comprueba o hay testigos de que están en una relación adúltera, dice el hombre y la mujer perecerán, serán sentenciados de muerte. O sea, no está hablando del adulterio, porque si hubiera adulterio, la sentencia de adulterio era la muerte. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, Jesús, aunque limita el divorcio, también ya no sentencia a muerte a los divorciados, a los adúlteros. Imagínense que en nuestra sociedad se castigara con muerte el adulterio. Yo creo que habría menos adulterio, ¿o no? Dicen, habría menos hombres. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no es adulterio, pero sí era algo que era reprochable en la mujer? También deben de saber esto. En la sociedad, no crean ustedes tampoco que los judíos andaban en ese entonces, ¿verdad? Como diciendo, no, sabes que ya no me gustas, voy a conseguirme otra. Por una razón muy sencilla, no había otra. Allá a los 12 años, 60 días creo que era el límite, 60 días después de que una jovencita entrara a la pubertad podía ser dada en matrimonio. Y si ustedes se acuerdan, en los tiempos de Abraham, Sara tenía 80 años y se la andaban peleando. Entonces, si a los 12 años ya los andaban dando en matrimonio y a los 80 años todavía se las andaban peleando, entonces el que tenía una mujer no la soltaba fácilmente. ¿Ok? Entonces, no es como nuestra sociedad, ¿verdad? En donde anda a lo mejor un brincadero de parejas. Aquí era una sociedad en donde el casarse representaba supervivencia y representaba, ¿verdad?, que yo me caso con la intención de generar herederos y generar un legado de hijos, porque esa era la única manera que podía sostenerse o sobrevivir una familia. Entonces esto era una cosa muy seria, porque un hombre deshacerse de su mujer, ese hombre perdía mucho y no necesariamente significaba que iba a poder recuperar otra mujer. Entonces sí tenemos que entender aquí un poquito el contexto y no alarmarnos, decir, caramba, sucede que ya no le es agradable, entonces pues dale cartas de divorcio. Aparte de eso, hay una limitación aquí al decir que tenía que darle cartas de divorcio. Ese es un término legal que implicaba que ese hombre tenía que ir con los ancianos, con los jueces de su población y tenía que conseguir esas cartas de divorcio. Entonces, significaba que tenía que intervenir una tercera persona, que no era nomás yo te divorcio y ya te va y te despido de la casa. Tenía que ponerle en sus manos una carta de divorcio que era elaborada con testigos. Había testigos. Aparte de eso no se menciona aquí, ¿verdad? Pero las mujeres también podían solicitar el divorcio de sus maridos. Y fíjense qué curioso, no curioso, pero qué interesante. En la ley judía, la mujer tenía 4 obligaciones para con su marido. Había 4 razones por las que el marido podía pedir el divorcio de su mujer. 4 obligaciones que ellas debían cumplir. Y una de ellas era precisamente mantenerse pura, o sea, no hacer cosas inmundas, ¿verdad? No andar comiendo cerdo y haciendo cosas como esas. Pero el hombre tenía 10 obligaciones para con su mujer. 10 cosas que los hombres debían cumplir para con ella. Por las cuales si él no las cumplía, ella podía solicitar el divorcio. Entonces tampoco era una sociedad en donde dices tú, oye, qué abusones los hombres podían despedirse de ellas tan fácilmente. No, había 10 obligaciones para los hombres y 4 para las mujeres. Entonces, sí, detrás de ese contexto histórico hay toda una serie de cosas que califican esto, ese proceso formal, esa cuestión de los jueces, tenía que haber testigos,
no era una cuestión de capricho o de impulso, pero sí había divorcio. Y vemos nosotros en el Nuevo Testamento que Jesús dice que Moisés permitió el divorcio precisamente por la dureza del corazón de los hombres. Puesto que era una sociedad gobernada por los hombres, en donde los hombres tenían una preeminencia sobre las mujeres, de no haber divorcio, era muy probable que los hombres que repudiaran a sus mujeres también maltrataran y oprimieran a sus mujeres. Entonces dice Jesús que el Señor permitió el divorcio precisamente como una válvula de escape por la dureza de los corazones, porque había dureza en los corazones, había una maldad en los corazones de los hombres que dijo, se tiene que permitir. De otra manera, las consecuencias serían peores. En otras palabras, si el Señor permitió el divorcio con la ley de Moisés, quiere decir que al no permitirlo sería peor. ¿Qué pudiéramos pensar que pudiera ser peor? Hombres maltratando a sus mujeres porque las aborrecían. Hombres oprimiendo, maltratando y golpeando a sus mujeres, tal vez hasta matando a sus mujeres porque las aborrecían. Entonces, si había la posibilidad de divorciarse, eso le abría una puerta a un hombre que aborreciera a su mujer de hacer su divorcio de manera legítima y no deshacerse de su mujer de una manera ilegítima. Entonces, aparentemente el divorcio permitido por Moisés era una válvula de escape para aquellos que por la dureza de su corazón menospreciaban a sus mujeres. Ahora, aún así, permitiendo Moisés el divorcio, nosotros sabemos por la Escritura que el Señor no estaba contento con los hombres de Israel porque estaban deshaciéndose de sus mujeres. Y lo podemos ver en el libro de Malaquías, que es el último libro escrito en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús. Como 400 y pico de años antes de que viniera Jesús, Malaquías le habló al pueblo y podemos ver ahí una ventana de cómo estaban las cosas antes de que viniera Jesús, a qué grado se habían deteriorado. Y dice Malaquías capítulo 2 versículo 13, y esta otra cosa hacéis, esta otra cosa les está reclamando el Señor a los judíos. Le está diciendo, esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me aceptas esta ofrenda que te estoy trayendo? Y dice el Señor así, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El corazón del Señor se había volteado en contra de los hombres y ya no los estaba escuchando ni estaba recibiendo sus ofrendas. Y dice el Señor, por esto, dice, porque tú estás siéndole desleal a tu mujer, a la mujer con la que tú hiciste un pacto, la mujer de tu juventud. Implica que estaban y se habían casado muy contentos cuando habían sido jóvenes y luego pasan los años y estos hombres estaban siéndoles desleales a sus mujeres y las estaban despidiendo. Y eso es, el corazón del Señor estaba siendo dolido porque veía una injusticia y veía algo que estaba incorrecto que después el Señor Jesús viene a aclarar. ¿Qué fue lo que Jesús dice acerca del divorcio? Hemos visto que Moisés lo permite y dice, ok, no quiero que se anden casando las mujeres así de nuevo, etcétera, etcétera.
Vemos que hay aquí una señal en Malaquías de que los hombres estaban usando esa ley ya de una manera incorrecta y el Señor se desagrada de ellos. Y ese es el contexto. Luego, 400 años después, viene Jesús y el Señor viene con el nuevo pacto a establecer ahora cuál es su voluntad. Y lo vamos a ver en el capítulo 5 del libro de Mateos. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Ahora vamos a ver cómo Jesús redefine el divorcio. En Mateo capítulo 5, versículo 31. Estamos en el Sermón del Monte, cuando Jesús viene y empieza a hablar. Se ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que todo aquel que tome venganza o que le diga a su hermano idiota o tonto, dice, ha cometido homicidio contra él. Dice, se ha dicho que no cometerás adulterio, los 10 mandamientos. Dice, pero cualquiera que mire con lujuria y codicia a la mujer de su prójimo, simplemente en su corazón, dice, ya ha cometido adulterio. Y luego dice esto también el Señor. También se dijo en el versículo 31, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Está citando a Moisés en Deuteronomio. Dice, pero yo os digo, dice Jesús, que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Aquí Jesús ya está redefiniendo el divorcio, lo está limitando. Y aquí está implicando Jesús que hay infidelidad en los matrimonios y no está diciendo que entonces los adúlteros van a ser apedreados, sino que ahora el Señor está diciendo a aquellos que han sido víctimas de la infidelidad de sus compañeros, les es permitido divorciarse. En otro caso, donde no ha habido infidelidad, dice Jesús, no les es permitido divorciarse, porque si se divorcian y se vuelven a casar, entonces dice, cometen adulterio. En el capítulo 19, tal vez habiendo escuchado esto, algunos fariseos vienen con Jesús y lo prueban precisamente con esto que acaba de decir. En el versículo 3 del capítulo 19 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Por qué lo estaban probando? Porque eso estaba en la práctica de los judíos. Por cualquier motivo se divorciaban. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces vemos aquí en donde Jesús trae una ley que es menos permisiva que la ley de Moisés. Aquí el Señor limita y define más bien la intención original de Dios. Le dice, excepto por casos de infidelidad, si se vuelven a casar con otra persona, dice, cometen adulterio.
Ahora, ¿por qué el Señor tiene que redefinir el divorcio? Porque ya los judíos habían desvirtuado la ley. Donde había sido ya algo donde Moisés estaba permitiendo algo por la dureza de sus corazones, estos la habían distorsionado y se estaban divorciando por cualquier causa. Se había desvirtuado la tolerancia de Dios. Y Jesús los redefine y los orienta hacia el corazón de Dios. Y dice, mira, desde un principio, ¿qué no han oído? Que el Señor los hizo varón y hembra. Y se va a unir ese varón con su mujer y va a dejar a su padre y su madre y van a ser una sola cosa. Está diciendo Jesús, el Señor creador desde un principio instituyó el matrimonio. Y hay una intención divina en el diseño del hombre y la mujer. Hay un propósito divino en la institución del matrimonio. Jesús viene a probarlo. Bueno, entonces, ¿por qué Moisés permite el divorcio? ¿Es lícito o no es lícito? Y Jesús no les contesta si es lícito o no es lícito. Primero les dice, váyanse al principio, váyanse a la creación. Dios los hizo hombre y mujer. Y por esa razón, desde el diseño, porque Dios nos podía haber hecho a todos unisex, pero no nos hizo así. Nos hizo hombre y mujer, para que entonces el hombre se pudiera casar con su mujer y los dos poder ser unidos en matrimonio. Y dice, y los dos, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Explica Jesús algo que los judíos no habían entendido, que en el matrimonio hay un involucramiento sobrenatural del Señor. Hay una unificación de dos personas. El Señor lo define así, se hacen una sola carne. Y eso es solamente algo que Dios puede hacer. En otras palabras, por medio del matrimonio, Dios está uniendo a un hombre y una mujer. El compromiso de los contrayentes produce una reacción o una respuesta divina. Y se hacen una sola cosa. Hay algo sobrenatural, hay una intervención divina en cada matrimonio. Y ellos estaban viendo solamente la cuestión horizontal. Ahora notemos que dice que es entre un hombre y una mujer. Hay un diseño. Ahorita en nuestros tiempos se habla mucho, ¿verdad?, de la tolerancia, ¿verdad?, de que todos deben de tener derecho de gozar de una relación matrimonial y que ya pues los matrimonios deben de ser abiertos y que debe de ser, pues si dos hombres se quieren casar o dos mujeres se quieren casar, que debe de ser permitido. Pues es que no es una cuestión de tolerancia, no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión del diseño divino. Aunque el hombre quiera deshacer esa distinción, no se puede cambiar el diseño divino de la humanidad. No puedes cambiar lo que ya es. Tal vez tú te puedas operar y puedas tomar hormonas, pero Dios te hizo de una forma. Y no es factible que porque tú decides usar el término matrimonio para describir algo, que entonces así vaya a ser. Pero Dios sí une a un hombre y a una mujer cuando estos se unen en matrimonio. Por lo tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido, el hombre que no lo deshaga. Si Dios interviene, quiere decir que en la unión matrimonial no es solamente lo que el hombre está haciendo delante de la ley o delante de la iglesia o delante de lo que sea. Hay algo donde Dios interviene y Él une de tal forma que entonces el hombre al divorciarse está deshaciendo algo divino, algo sobrenatural.
Y esa es la razón por la que no existe un divorcio que no sea doloroso o trágico o destructivo. No existe. Por eso es que todos los niños de matrimonios donde hay divorcio sufren. Por eso es que no es algo entendible o algo asimilable o algo fácil. Por eso es que hay un desgarramiento profundísimo en los corazones cuando sucede el divorcio. Aún en matrimonios que han sido terribles, dificilísimos, aún así, cuando sucede el divorcio, es doloroso porque hay un desgarre de una unión que Dios hizo. Cuando ellos le preguntan, y vemos en el libro de Marcos que los discípulos le preguntan a Jesús, a ver, explícanos esto, no lo entendemos, ¿verdad? No nos conviene entonces casarse. El Señor les explica y les dice, es que hay una dureza en los corazones de los hombres, hay una realidad, somos pecadores. Y cuando nos casamos con otro pecador o pecadora. Y el Señor dice, pero no era así desde el principio. Y desgraciadamente esa es nuestra realidad. En el jardín del Edén no había divorcio, no había dolor, no había enfermedad, no había muerte, no había escasez, no había tropiezos, no había inclinación hacia el mal. En el jardín del Edén, Adán y Eva podían haberse quedado casados el resto de su vida, se quedaron casados el resto de su vida, pero yo me imagino que tuvieron broncas. Tuvieron broncas el día que Eva le llevó la manzana y le dijo, ¿por qué me hiciste esto? En el principio no era así. El divorcio vino después como consecuencia de la dureza de los corazones. Donde hay divorcio, hay dureza de corazón de alguien. La dureza significa que no penetra la palabra de Dios, que el corazón está endurecido al punto que la obra de Dios no puede penetrar y no puede llevar a cabo su obra en el corazón de la persona. Ahora, hemos hablado un poquito del divorcio, pero lo que no hemos hablado es el de volverse a casar. Y saben una cosa, ayuda que pensemos de esto como si fueran dos temas. Hay un libro que escribió J. Adams que dice así, el divorcio y el volverse a casar. Como si fueran dos cosas separadas. Y lo vemos nosotros en la Escritura que el Señor y Moisés ambos lo tratan como dos cosas diferentes. Una cosa es divorciarse y otra cosa es volverse a casar. Son dos partes, son dos cuestiones diferentes. Si se divorcia, dice, y se vuelve a casar, comete adulterio. Quiere decir que al divorciarte, puesto que Dios hizo una obra divina, no quiere decir que al divorciarte quedas soltero de nuevo. Tal es el caso que en el Deuteronomio 24, el pasaje que ahorita vimos, aunque se permite el divorcio, no se permite ciertos matrimonios de nuevo. En otras palabras dice, tú te divorciaste de esa mujer fue y se casó con otro, se muere el otro, y entonces dices, oye, es que no, comparado con la que tengo ahora, aquella no estaba tan mal, me quiero volver a casar con la otra, y dice, no puedes, dice, es una abominación eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Si yo me casé con ella, ya se le murió el otro. Dice el Señor, no puedes andar haciendo ese tipo de cosas. Y hay también toda una serie de reglas en que cuándo se puede y cuándo no se puede. Quiere decir que aunque una persona esté divorciada, queda algo, hay un remanente de relación que debe ser considerada. Fíjense, queda un remanente de relación que necesita ser considerada. Miren,
En 1 Corintios el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 acerca de esto. 1 Corintios capítulo 7 versículo 10. Dice, a los casados instruyo, fíjense bien, no yo, sino el Señor. Está haciendo referencia a la enseñanza de Jesús. Dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y lo nota en el versículo 11, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Notaron eso? Pero si la deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Quiere decir que si la mujer deja a su marido o el marido abandona a su mujer, algo queda. De tal forma que no quedan libres así necesariamente. Si no, ya me divorcié, ahora sí puedo hacer mi vida con lo que yo quiera. Dice Jesús, no. Hubo una unión. Tú te uniste con un hombre y se hizo una sola carne. Y eso tiene consecuencias, dice el Señor. Y entonces dice, no te vuelvas a casar. Entonces, si te vuelves a casar, cometes adulterio. Bueno, y dices, oye, pues entonces está muy pesado. Dice Pablo, pues entonces reconcíliate con tu marido. El divorcio que el Señor permite por causa de infidelidad, aún ese pareciera indicar que hay un remanente, que hay algo que sucede ahí, que aunque hay un divorcio, de todas maneras el Señor está diciendo, reconcíliate con tu mujer, reconcíliate con tu marido. La única otra causa aparente que Pablo permite, no dice que el Señor lo permite, dice que Él permite que se pueden divorciar, es en el caso del abandono del matrimonio por causa de la fe. Y ahí lo dice en el versículo 12, dice, pero a los demás digo yo, y lo noten que dice, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Entonces aquí aparentemente Pablo está diciendo, y digo aparentemente porque algunos eruditos aún dicen que esto está debatible, si Pablo estaba permitiendo el divorcio o no, porque no menciona nada sobre esas personas volverse a casar o no. Pero aparentemente Pablo está permitiendo aquí el divorcio, pero luego les dice, pero si no se separa de ti tu mujer, no te separes tú. Dice, porque hay un propósito mayor. Tú puedes ser un instrumento para alcanzar a tu mujer o a tu esposo. ¿Cómo sabes tú si el Señor te usa a ti para salvarlo a él o a ella? Y eso lo vemos en 1 de Pedro capítulo 3, que dice que con tu testimonio, mujer, con el testimonio sereno y sumiso, tú vas a ganar a tu esposo, aún sin palabras, dice. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no pienses en tu comodidad, sino piensa en la otra persona y mantente en ese matrimonio, porque tal vez Dios pueda usarte a ti para salvar a esa persona.
Ahora aquí hay una nota para todos aquellos que fueron alcanzados por el Señor habiendo ya vivido un divorcio, habiéndose tal vez ya vuelto a casar. Dice, así como el Señor los alcanzó, así como el Señor los llamó a cada cual, dice, así ande. O sea, ya no quieras tú deshacer algo. Si el Señor te alcanzó en el estado en el que estás, así quédate. Ya no andes tú diciendo, hoy, ¿sabes qué? ¿Verdad? Pues mi matrimonio contigo no fue ilegítimo, ¿verdad? No fue legítimo porque pues yo no sabía y entonces ahora ya me di cuenta de lo que dice el Señor, entonces yo me voy a separar ahora de otra mujer porque quiero agradar a Dios. No, dice la Escritura, no estarías agradando a Dios. Si así te llamó el Señor, así quédate. Y a los demás dice, busquen ustedes agradar al Señor en su matrimonio. ¿Por qué Jesús no permite el divorcio por cualquier causa? ¿Por qué Jesús no permite el divorcio por cualquier causa? Eso en el fondo es lo que estamos nosotros buscando. ¿Por qué el Señor redefine la ley de Moisés? ¿Por qué permite el divorcio? Y luego dices, pero saben que así no ha sido desde el principio. Y entonces, excepto por causas de infidelidad, que el hombre no se separe de su mujer. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Cuando los discípulos oyeron eso, dijeron, Señor, pues no conviene casarse. Pero noten, ahí está la clave. Cuando los discípulos y los fariseos oyeron que Jesús dijo, excepto por causas de infidelidad, dijeron, entonces no conviene casarse. ¿En quién estaban pensando los discípulos? En ellos. Ahí está el problema. Que nosotros, nuestra tendencia es que hemos visto el matrimonio como algo que es primordialmente para nuestra satisfacción. Buscamos en el matrimonio nuestra propia satisfacción. Entramos al matrimonio con motivaciones incorrectas. Entramos al matrimonio para tratar de llenar un vacío en nuestras vidas, o para que la otra persona me haga feliz o me complete. Por eso es que no me gusta esa expresión de que ando buscando mi media naranja, porque está diciendo tú eres una mitad, y una mitad de una naranja partida se seca. Entonces ando buscando mi otra mitad, para que entonces ya juntos los dos somos una persona completa. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú eres una naranja completa y el otro también es una naranja completa. Y entonces cuando se casan, Dios hace un milagro y de dos naranjas hace una sola naranja. Eso es lo que dice la Biblia. No dice que somos mitades. Entonces, sin embargo, el mundo y el hombre en su dureza de su corazón se casa por razones horizontales, por cualquier cosa. Te casas por interés, o te casas por dinero, o te casas porque te gustó la muchacha, o te casas porque está bonita, o te casas porque está guapo, te casas porque el otro es popular, o te casas por todas estas cosas, porque te gustan, o porque sientes una pasión, o porque las hormonas se te aleverstaron, o lo que sea. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Jesús lo está mencionando aquí. Y pongan ojo, porque esto es muy importante para ustedes solteros. ¿Qué es el propósito de Dios para el matrimonio? Lo que les decimos en las bodas cuando les leemos el capítulo 5 del libro de Efesios. Cuando habla del matrimonio, el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Y más adelantito en el versículo 31 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Está citando no solamente a Génesis, sino Pablo está citando a Jesús, que 2 veces en Mateo ya ha hecho referencia a esto. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué se va a casar? Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo cita a Jesús y dice, los dos serán una sola carne. Y luego dice versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué Jesús no permite el divorcio por cualquier causa? Porque el matrimonio está diseñado para que refleje la unión de Cristo con su iglesia. Y porque al creyente le ha pedido que en su matrimonio refleje el amor de Cristo por su iglesia y la sumisión de su iglesia a su Señor. Hay un diseño. ¿Por qué no nos hizo Dios unisex? ¿Saben qué? Piensen la cantidad de broncas que se eliminarían en nuestro mundo si todos nomás fuéramos como las amibas. ¿Ok? Si no hubiera diferencia de género. No habría violaciones, no habría adulterio, no habría divorcio, no habría pornografía, no habría opresión del hombre contra la mujer, no habría violencia doméstica, no habría competencia entre los sexos, no habría nada de estas cosas. Habría puras broncas así entre lo que fuéramos, ¿verdad? Porque no seríamos ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Seríamos como caricaturas todos de los mismos. O sea, algo diferente, que no habría diferenciación de sexo. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? Porque quería modelar algo. Quería que hubiera seres humanos que estuvieran viviendo una relación que se pareciera, una relación que apuntara, una relación que estuviera testificándole al mundo, mira cómo Cristo ama a la iglesia. Entonces estoy hablando principalmente, Jesús estaba hablando principalmente a los creyentes. Los creyentes deberíamos estarle diciendo al mundo, mira cómo ama Cristo a su iglesia. ¿Cómo? Como yo amo a mi mujer. El otro día un pastor decía en una reunión, decía, la verdad de las cosas, Jesús no se sacó la lotería cuando nos salvó. Cuando Jesús nos llama a ser parte de su iglesia, no se sacó la lotería. Adoptó toda una serie de broncas. Me llamó la atención que lo dijera así. Dice, cuando el Señor me salvó a mí, se echó un paquetón. Y es la verdad. Cuando el Señor decidió venir a mi cuarto y salvarme hace 34 años, ¿no le fue bien? Compró un paquete de broncas, problemas, pecados, debilidades, fracasos, tropiezos, traiciones. Todas las broncas que el Señor se sacó conmigo. ¿Y dónde está el Señor? Ahí está conmigo. Nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. A pesar de todas mis flaquezas y de todas mis fallas, el Señor ha permanecido fiel a mí. Aunque yo sea infiel, dice la Escritura, Él sigue siendo fiel. Porque el Señor no quiere el divorcio de su pueblo. Porque miren cómo nos ama Él a nosotros. Y nos llama a que nosotros entonces modelemos eso. Si Jesús nunca nos dejará y nunca nos desamparará,
¿Qué dice de nosotros que nosotros desamparemos o dejemos a nuestros esposos o a nuestras esposas? Lo que dice es que no apreciamos esto de Cristo Jesús. Pues exactamente igual en los términos en que el Señor Jesús habla del perdón. Si ustedes se acuerdan en el Padre Nuestro, el Señor dice, si tú quieres que Dios te perdone a ti, perdona a tus enemigos, perdona a los que te ofenden. Si no estás dispuesto a tú a perdonar, ¿por qué quieres que Dios te perdone a ti? Si Cristo te perdona, ¿quién eres tú para no perdonar a los que te han ofendido? Entonces es el mismo balance en los términos del Señor de decir, mira, o sea que no te basta a ti que yo no te he dejado, que yo no te he desamparado, que yo no te he sido infiel, que yo he estado aquí contigo a pesar de todos tus errores, a pesar de que tú me das la espalda una y otra vez. ¿Qué satisfacción pudiéramos nosotros traerle al Señor Jesús? Ninguna. Lo único que hacemos es agregarle al Señor, le agregamos al Señor en el costal de pecado que tuvo que cargar y derramar y recibir la ira de Dios sobre su cabeza. Eso es lo único que le traemos a Jesús. Es lo único que aportamos. Sin embargo, el Señor, ahí está. Y en el momento que nos volteamos, ¿se acuerdan ustedes esa cita que les leí? En el momento dice, aunque tú estás en el exilio, ahí si ahí te acuerdas, de ahí vuelves tu corazón hacia mí, yo te voy a restaurar. Yo voy a estar ahí. Y otros pasajes en el Antiguo Testamento dice, aunque tú fueras un aborto y fueras tirado a la basura en el camino, en el llano, dice así, ahí bañada en las sangres, en todo lo que como naciste. Ahí dice, yo fui, te recogí y te hice mi esposa. El profeta Oseas le dice, Oseas, ve y compra a tu mujer que está siendo vendida como esclava a causa de sus muchas prostituciones. Se casó con una prostituta y la estaban vendiendo. Y va Oseas y la compra. Y le dice, regresa a mí. Y dice, Señor, así he sido yo para con mi pueblo, que me traiciona y se va con otros. Dice, y yo permanezco fiel. ¿Por qué Jesús nos dice que no debemos buscar el divorcio? Porque miren la forma en que Él nos ama a nosotros y dice, así les pido a los hombres que amen a sus mujeres. Oye, pero ¿significa perder mi vida? Dice, sacrifícate como yo me sacrifiqué por la iglesia. Oye, pero es muy difícil someterme a este hombre insensato. Dice, así hazlo porque yo te amo. Entonces, viene el problema. Bueno, pero nosotros no somos Jesús. Nosotros no somos Jesús. ¿Cómo el Señor nos pide que modelemos su fidelidad? Solamente Él puede amar así. ¿Qué hacemos con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué hacemos con nuestras pasiones, nuestras debilidades? ¿Qué hacemos con todas estas cosas? ¿Qué hacemos con esa dureza de corazón que todos tenemos? Esa es la pregunta, ese es el problema. Y por eso algunos que están aquí se han divorciado, se han vuelto a casar. Tú dices, entonces ¿yo qué? ¿Ya le fallé a Jesús? Me divorcié y me volví a casar, entonces yo ya no fui como Jesús. Yo abandoné o me abandonaron o qué sé yo cuál sea tu caso. Aquí, hermanos, es precisamente donde entran esas palabras gloriosas del libro de Santiago en el capítulo 4, si más no me equivoco, donde nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice,
pero Él da mayor gracia. Aquí donde nosotros hemos sido infieles, aquí donde nosotros hemos abandonado nuestros esposos o nuestras esposas, aquí donde nosotros hemos fallado, entra la fidelidad del que nunca nos ha fallado. Él da mayor gracia. Si tú amas a Jesús y te duele el hecho que te hayas divorciado, ¿sabes qué? Tengo que decirte esto. Jesús te perdona. ¿Por qué? Porque nadie ama como Él. Porque Él sí nos ama sin falla y nunca nos dejará. Aún que te hayas tú divorciado y te hayas vuelto a casar. Hermanos, eso es como para conmovernos tremendamente, porque habiendo fallado nosotros tal vez, y aquí estoy hablando, yo creo que estoy hablando a todos los que están casados, porque no hay hombre aquí que haya tenido una fidelidad perfecta. Aún los ciegos, si hubiera aquí un hombre ciego que no puede ver a otra mujer, ni siquiera a su propia mujer, aún ese en su corazón no tiene una fidelidad perfecta. Pero Dios en Cristo Jesús sí tiene una fidelidad perfecta. Y por eso es que aún en nuestra infidelidad, Él nos da de su gracia. Esto no quiere decir que no debes lamentarte, que no debes venir delante del Señor y decirle, tal vez nunca te hayas arrepentido específicamente por tu divorcio. Tal vez haya quedado algo ahí. ¿Sabes que sería bueno que lo repases y veas a la luz de lo que estamos leyendo y decir, Señor, perdóname porque aquí yo estuve mal? Y necesitas recurrir a tu perdón, a su perdón. Y necesitas repasar eso. Y tal vez tiene que dolerte. Y les quiero decir esto, si tú estás casada con un hombre que está divorciado y ese hombre se necesita doler por su matrimonio, no celes eso. Que no vaya a haber celo. Oye, ¿por cómo que te estás doliendo de la otra? Acuérdate de estas palabras. El Señor hizo una sola carne, unió a esa pareja. Y que se haya divorciado o que haya habido una causa y que ahora él se esté dando cuenta, híjole, aquí yo estuve mal. Que no haya esa competencia o ese celo ahí, ¿verdad? Sino reconozcas, tu marido tiene una primera obligación con Cristo Jesús. Si él no trata ese divorcio correctamente delante de él, ¿sabes qué? No va a poder ser un esposo fiel contigo y amarte como Cristo amó a la iglesia. Entonces, a lo mejor esas parejas divorciadas necesitan repasar su divorcio cuidadosamente para que entonces el Señor pueda ahí derramar su gracia, limpiar eso y pueda, así como estás ahora, así como te ha encontrado el Señor, puedas entonces honrar al Señor en tu matrimonio, habiendo aprendido la lección y viendo el modelo de Cristo Jesús para que ahora lo apliques en tu vida. Ahora, hay otras personas que me han estado escuchando muy atentamente y son aquellas personas que se han divorciado pero que no se han vuelto a casar. Y tal vez ustedes se divorciaron y no se divorciaron por causas legítimas, se divorciaron por cualquier causa. Y a lo mejor en su corazón tenían esta ilusión de rehacer su vida. Y estaban buscando, si no fue aquella persona, pues entonces voy a buscar a otra persona y esta sí va a llenar lo que yo necesito. No te engañes, eso no es cierto.
ninguna persona te va a llenar. Lo que tú tienes, el hueco que tú tienes en tu vida, solo la gracia de Cristo Jesús puede llenar. No andes buscando otra persona que la llene, porque si tú dejaste a la otra persona porque no te llenaba, sabes que vas a encontrar otra persona y tampoco te va a llenar, porque lo que está pasando es que no estás siendo llenado o llenada por la gracia de Cristo Jesús en tu vida. ¿Qué te dice a ti Jesús? No te vuelvas a casar. No te vuelvas a casar si tu divorcio no fue legítimo, conforme a la limitación que pone Jesús o Pablo. No te vuelvas a casar. Te tengo que decir eso porque eso es lo que dice Jesús. No vas a decir, ay pastor, pues no sea gacho. ¿Yo qué culpa tengo? Te voy a decir lo mismo que dijo Pablo, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Reconcíliate con tu marido. O reconcíliate con tu mujer. Pues no quiero. Entonces no te vuelvas a casar. Dices, pues eso va a ser muy difícil. Sí lo va a ser. Por eso es que esas palabras son tan dulces. Pero Él da mayor gracia. Ahora, yo sé también que algunos de ustedes también están pensando, pues acabas de decir que los que se divorciaron y se volvieron a casar, Jesús los perdona, pues entonces yo me puedo volver a casar y al cabo Jesús me perdona. ¿Sabes qué es eso? Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Eso es conscientemente pasar por alto la Escritura, lo que Jesús dice, para de alguna manera tratar de buscar tu propia voluntad. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque estás tentando a Dios y a Dios no puede ser tentado ni debe ser tentado. Ahora, para aquellos que están considerando divorciarse, tal vez su matrimonio está muy difícil, su matrimonio es una pesadilla, es un tormento. Dicen, no, yo tengo que divorciarme. Aquí yo te quiero alentar por estas palabras, que el Señor hizo algo. El Señor hizo una obra divina. Si el Señor hizo algo, confía en la obra del Señor en tu vida. Y para ti también Él da mayor gracia. Y da gracia para aquellos que están experimentando un matrimonio difícil. De tal forma que en lugar de estar pensando en el divorcio, piensa que Dios te puede ayudar, que Dios te puede dar gracia. Porque si Él no quiere que te divorcies, entonces se compromete a darte la gracia necesaria para que se cumpla su propósito. Si tú quieres, Señor, si tú dices que en el matrimonio tú me uniste, Señor, yo ahorita no quiero esta unión, lo que quiero es salirme. El paso siguiente no es salirte, es decir, Señor, obra en mi vida pues. Trabaja en mi corazón, dame la gracia necesaria. Si tú no quieres que se rompa este matrimonio, dame la gracia necesaria para perseverar. Aplica eso en tu vida. Si el matrimonio no es nuestra idea, no es hechura nuestra solamente, entonces, en lugar de deshacerlo, vamos buscando lo que Él quiere, su propósito. Vamos sometiéndonos a su voluntad y vamos diciendo, ándale pues, Señor. A ver pues, si tú dices, adelante. Miren, yo conozco matrimonios de décadas. Yo conozco hombres insensatos en extremo que han hecho la vida de sus mujeres una verdadera pesadilla por su insensatez. Y los veo perseverando juntos. A pesar de todo eso, por años y décadas. Y digo, solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Hay gracia disponible hasta para aquellos matrimonios en donde ha habido
infidelidad. No saben ustedes la cantidad de matrimonios que han sido restaurados aún habiendo infidelidad. La gracia de Dios es una cosa maravillosa que te puede llevar aún a perdonar lo imperdonable. Porque Dios nos perdonó a nosotros. Te capacita entonces para liberar aún a tus enemigos, aquellos que te han hecho tanto daño. Dios no hizo el matrimonio para que fuera un tormento. Dios no hizo el matrimonio para que ahí te sacrificaras. Hizo el matrimonio para que tú experimentaras la oportunidad y el privilegio que es amar hasta la muerte, que es diferente. Dios no te llama para que te sacrifiques, te llama para que busques su gloria en tu matrimonio. Y buscando su gloria en tu matrimonio, tu vida va a estar llena de fruto y entonces vas a poder experimentar lo que Él dice que es mejor dar que recibir. Es mejor amar que ser amado. Si estás al revés, estás buscando ser amado, en lugar de amar, nunca vas a ser satisfecho. Pero el que ama siempre es feliz. En el amor encontramos nuestro verdadero propósito divino. Dios nos hizo para amar, amarlo a Él, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro cónyuge. Nuestra plenitud no viene porque encontramos esa persona ideal. Nuestra plenitud viene en que nosotros amamos como Cristo nos ama a nosotros. Él da mayor gracia. Así que si tu matrimonio parece que ya está muerto, Él da mayor gracia. En Cristo siempre hay esperanza. Su gracia y su poder resucitan a los muertos. En lugar de pensar en el divorcio, busca y clama a Dios de rodillas por su gracia. Nadie que busque su voluntad no será escuchado. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios y esta es su voluntad, yo te puedo garantizar que vas a encontrar gracia. Si tú has sido un esposo o una esposa que has perjudicado tu matrimonio con tu pecado, has orillado a tu pareja al matrimonio, Él da mayor gracia porque Él vino a salvar a los pecadores y Él puede cambiarte a ti y puede ayudarte a que seas una bendición. Por medio del arrepentimiento puedes venir a Él y decir: Señor, yo he destruido mi matrimonio, he hecho muchas cosas, Señor, yo he hecho daño a mi esposa, a mi esposo, Señor, quiero pedirte que me cambies. Si tu voluntad no es la destrucción de mi matrimonio, yo he sido la causa, Señor, de la destrucción de mi matrimonio, perdóname. Cámbiame, quiero tu gracia. Por medio de tu arrepentimiento y tu humildad, el Señor puede hacer cosas hermosas. Y si en tu vida tú eres la parte ofendida en tu matrimonio, porque alguien ha pecado contra ti, tu esposo o tu esposa ha pecado contra ti, Él da mayor gracia. Él vino a vencer al pecado, Él vino a destruir las obras del pecado. Entonces, ¿sabes qué? Él puede darte la gracia para que haya ese perdón genuino, esa compasión y esa paciencia y esa esperanza, aún con aquel o con aquella que ha pecado contra ti. Recuerda, el perdón no es un sentimiento. El perdón es la determinación que tuvo Cristo Jesús de caminar a la cruz. No lo hizo porque se sentía con ganas de ir a morir, lo hizo porque había una determinación de su voluntad de ir y pagar los pecados de sus enemigos. El perdón se da cuando se decide dar. Y la gracia de Dios te ayuda para tomar esa decisión. Si en tu vida no hay esperanza, tú dices: yo ya, mi matrimonio no tiene esperanza, a mí ya me divorciaron, ya no hay esperanza, o ya cualquier situación donde tú ya no tengas esperanza, Él te da gracia para seguir esperando su intervención,
Si tú encuentras en Él tu plenitud, no importa lo que tengas o lo que no tengas, Él va a ser tu suficiencia. Si tengo a Cristo Jesús, todo lo demás es secundario. Por último, si tú estás solo por causa del divorcio o sola y tu corazón anhela una relación que venga a suplir para tu soledad, no claudiques, no pases en alto estas promesas. Escucha a Jesús que te dice que no lo hagas, no te vuelvas a casar equivocadamente. No quieras corregir un error con otro error. Busca gracia, porque en Él tienes el perdón de tus pecados, pero también tienes la esperanza de que Él te va a sostener. Y tú no sabes lo que puede pasar. Y si tú dices, no puedo, el Señor te ha dado una oportunidad de que te reconcilies con tu pareja. Si tu pareja todavía está ahí y esa pareja no se ha ido ni se ha vuelto a casar, hay una posibilidad. La hemos visto. Ojalá y esta fuera una iglesia en donde no solamente celebramos matrimonios por primera vez. Ojalá esta fuera una iglesia en donde también sea frecuente que celebremos matrimonios por segunda vez, de parejas que se hayan separado, pero que por la gracia de Dios en la fe buscaron la reconciliación y se volvieron a unir con sus parejas. Qué cosa tan gloriosa sería para el Señor que ese fuera el testimonio de algunos de ustedes. Yo sé que es muy difícil, pero para la gracia de Dios no hay imposibles. Para el poder de Dios no hay imposibles y puedes tener esperanza. Yo quiero terminar y le voy a pedir a Ricky que pase el equipo de alabanza, y quiero terminar orando por todos ustedes. Cualquiera que sea la situación en la que tú estás, cualquiera que sea la situación de tu matrimonio. Para los solteros que escucharon eso, si ese es el caso, entonces no conviene casarse y pensaste, híjole, a lo mejor no me conviene casarte. Tienes razón. Tienes que tener mucho cuidado, porque si no tienes la convicción de decir, yo quiero tener la oportunidad de amar a una mujer o de amar a un hombre todos los días de mi vida como Cristo me ama a mí, tal vez no te debas de casar. Piénsala bien. Y evita que en el futuro, después tú estés batallando, teniendo que pedir gracia, cuando que podías haber pedido gracia desde un principio. Esperamos haya sido de bendición.